Mi nombre es Brigitte Suárez y en esta presentación voy a resolver preguntas de salud, ENAM y residentado acerca del absceso anorrectal, también conocido como absceso perianal. Este es básicamente la acumulación de pus en una glándula del ano. Como vemos acá en esta imagen, tenemos a la línea dentado-pectínea a aproximadamente 2 a 3 centímetros del margen anal. En estas criptas o en estas concavidades, las partes más inferiores de la línea pectínea, es que se comunican con unos conductos que producen en su porción glandular una secreción líquida para lubricar al conducto anal. Y estas son las glándulas anales. Desafortunadamente, cuando al pasar las heces algunos restos fecales obstruyen a estos conductos de las glándulas anales, es que favorece la colonización o la sobreinfección bacteriana en estas glándulas. Y al haber una respuesta inflamatoria por nuestro sistema inmune, es que se va a producir pus, que es un producto de neutrófilos muertos, bacterias muertas, líquido del plasma. Por ese motivo hay mucha vasodilatación alrededor de ese absceso, y al haber una gran llegada de componente celular y una gran inflamación por esa infección, es que ese tejido o esa masa va a estar indurada. Aparte va a palparse como una zona, una masa caliente, se va a ver eritematosa, se puede ver edema también, y la persona va a tener un dolor de tipo palpitante por la vasodilatación que genera. Entonces, en el presente caso nos hablan de una mujer de 37 años o paciente de 37 años que hace 4 días tiene dolor en región anal. Es importante acá que nos dicen simplemente dolor en el ano. Por lo tanto, yo descarto una fisura porque no es un dolor al defecar. Descarto un hemorroides porque no me produce un dolor de hemorroides, sino más bien un sangrado. Dice que hace 2 días recién se agregó fiebre, un signo sistémico de infección. Al realizar el examen físico se detecta una zona indurada, tumefacta y enrojecida a nivel de la zona perianal derecha, o sea, solo en un lado del ano. Y tiene signos de inflamación, de flebosis. A la presión es muy dolorosa porque al ser una masa que va creciendo por la acumulación de pus, al ser un absceso, va comprimiendo a fibras nerviosas sensitivas, parte del sistema nervioso somático que se encuentran principalmente por debajo de la línea pectínea. Entonces se le prescriben antibióticos. Siempre primero el manejo de un absceso pues debe ser drenar ese absceso, ya que pues va a seguir produciendo pus. Los antibióticos no son el tratamiento en sí, sino se podría decir que es como un coadyuvante, ya que permite pues disminuir la infección o la proliferación bacteriana. Si un paciente no tiene comorbilidades, simplemente se dan antibióticos contra microorganismos propios de la flora intestinal, antígenos gram negativos, aerobios, anaerobios. Para esto se puede dar el metronidazol o también se puede dar el ciprofloxacino, que es de amplio espectro. Pero en un paciente pues, que tiene comorbilidades puede haber una resistencia en estos microorganismos, o pueden ser microorganismos en específico que requieran pues, realizar un cultivo para que los antibióticos sean dirigidos. Luego entonces viene el drenaje de este absceso, que se puede realizar en consultorio porque el absceso perianal es una emergencia médica, ya que al igual que una hemorroide trombosada, pues es una masa que genera incapacidad en la persona para sentarse, incluso para caminar. Entonces, lo que se hace es una incisión simplemente para un drenaje, y la incisión debe ser lo más cerca
al ano para que no se genere un trayecto fistuloso producto de la incisión. Por ese motivo es que aquí el origen probable de la patología por la que consulta la persona es el de un absceso. El prolapso rectal quiere decir salida de la mucosa rectal o de todo el conducto, y una fisura de todo el recto. Y una fisura anal tampoco puede ser porque no dice dolor a la defecación, y una fisura anal no me produciría de inicio unos signos de flebosis que sí indican infección. Una hemorroide interna pues no me produce dolor, solo la hemorragia. Paciente varón de 40 años. Tiene dolor perianal después de detectar asociado a tumoración dura y flebótica en el ano. Tiene dificultad para sentarse. O sea, es incapacitante porque esa masa a cualquier contacto con una superficie genera mucho dolor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pues el de un absceso. No puede ser una fisura porque una fisura no produce dolor al sentarse, sino al defecar. Una fístula produce salida de secreción a través de la piel, que mancha la ropa interior de la persona o la ropa de la persona. ¿Una hemorroide trombosada produce dolor? Sí. ¿Produce una tumoración dura, trombosada? Sí. ¿Puede tener signos de inflamación? Puede, porque al producirse la trombosis, pues hay una reacción inflamatoria alrededor. Pero lo que caracteriza a la hemorroide es que se tendría que ver una masa violácea. No se vería una masa pues eritematosa. Y un pólipo prolapsado no menciona que haya una masa por un prolapso. Bien, luego están estas preguntas de acá. ¿Cuál es la sintomatología del absceso anorrectal? Es básicamente un dolor agudo, pulsátil o palpitante en la región anal, que se acompaña de una masa tumefacta o endurecida, hinchada, que está enrojecida o eritematosa, con los típicos signos de flebosis. Y se dice también que es una masa fluctuante, es decir, que por la presencia de pus dentro, pues es una masa blanda que se puede palpar con facilidad, pero es muy dolorosa y que fluctúa en su superficie. La incontinencia no es característica del absceso. El prurito, el ardor, la supuración. Supuración indica una infección, sí, que se produciría ya cuando un absceso se complica con una fístula que permite la salida de secreción a través de un orificio, pero el ardor, el prurito no es de un absceso. La evacuación dolorosa con disminución del calibre de las heces, esto me indicaría una estenosis. Y el dolor durante y después de la defecación es de una fisura anal. Paciente con tumoración anal que presenta dolor al sentarse. En el examen físico, tumoración flebótica con punto necrótico. ¿Cuál es el diagnóstico? El punto necrótico de un absceso se produce principalmente porque al centro pues hay importante necrosis, ya sea de células de la persona o ya sea de la misma producto de la misma reacción inflamatoria contra esos microorganismos. Pero principalmente el dolor al sentarse, no menciona dolor al defecar, que esa masa está indurada, está agrandada, que tiene signos de infección porque hay flebosis, hay eritema, hay edema, pues indicaría que es un absceso. Para que sea una hemorroide trombosada, no habría sino flebosis, sino sería más bien una masa violácea. Sí puede haber una reacción inflamatoria, pero lo que caracteriza a la hemorroide trombosada es la necrosis del tejido, que podría confundirse por esta palabra, pero se ve una tumoración violácea. El prolapso anal no puede ser, un forúnculo, una infección en el folículo piloso tampoco, y un cáncer pues no produciría simplemente un dolor, sino también baja de peso, una úlcera, entre otros. Varón de 40 años que hace 48 horas presenta tumoración evidente en región perianal. Es progresiva e invalidante. El dolor se intensifica al sentarse, al caminar, al defecar.
O sea, la persona tiene un dolor insoportable producto del crecimiento de esa tumoración que es incapacitante. Por este motivo es que los abscesos son emergencias médicas. La tumoración tiene signos de flebosis, de inflamación, y duele porque un absceso comprime las estructuras nerviosas del sistema nervioso somático que están a su alrededor. ¿Cuál es la conducta a seguir? El drenaje quirúrgico se refiere a que todo absceso se debe de drenar porque está lleno de pus. Si no se drena ese absceso, pues por sí mismo va a buscar, a través de la inflamación que se genera alrededor de ese absceso, va a buscar salidas, caminos o trayectos, es decir, fístulas, para que ese absceso drene. Y muchas veces eso produce las fístulas perianales. No hay que hacer un más diagnóstico a través de algún examen auxiliar. No se necesita una proctoscopía, el diagnóstico es simplemente clínico. La complicación más grave que puede tener este absceso es que llegue a la sangre y se produzca una sepsis que es altamente mortal. Nuevamente no se necesita en sí una anoscopía o una antibioticoterapia puede requerirse, no es el tratamiento de un absceso, es como un coadyuvante, es decir, es de apoyo, en especial en personas pues que tengan comorbilidades como diabetes, que los predispongan a infecciones por microorganismos altamente resistentes. Ecografía de partes blandas tampoco se necesitaría. Paciente con dolor intenso en región anal, al caminar y a los esfuerzos. Se palpa una masa. Y acá vemos a la mano derecha una masa con signos de flebosis, esteritematosa. Al ojo se ve que está indurada, está hinchada esa zona. Entonces eso me indica que es un absceso. En esa zona no voy a tener pues un hemorroides, no va a ser una fisura, no va a ser tampoco un divertículo que es más frecuente en el sigmoides, ni tampoco una fístula, ya que no observo la salida a través de un orificio de material purulento. Varón de 40 años que hace 48 horas presenta tumoración evidente en región perianal progresiva e invalidante. El dolor se intensifica al sentarse, caminar y defecar. Tumoración flebótica y dolorosa la palpación. Como ya hemos mencionado anteriormente, el manejo es el drenaje. Y el drenaje se hace lo más cerca al epitelio para evitar generar una fístula. También es importante que la persona, pues obviamente antes del drenaje, pues haga un tacto rectal para explorar la ubicación de ese absceso, ya que como sabemos a lo largo de toda la línea dentada en esas criptas, pues hay glándulas anales que se pueden abscedar. Por otra parte, después del drenaje, la persona deberá consumir analgésicos porque aún puede persistir el dolor producto de la vasodilatación, de la inflamación. Y se debe considerar también que luego de retraer el absceso, de drenarlo, la persona todavía puede tener cierta secreción o exudado o aumento de secreción en el conducto anal, o incluso el absceso puede seguir drenando durante 1 a 2 semanas a medida que esta cavidad que se ha generado producto del drenaje pues cicatrice. Ya una cicatriz se va a generar por completo después de 6 semanas. Y finalmente, para tener un cuidado adecuado de esta zona después del drenaje, se le indica a la persona que su dieta sea rica en fibra para disminuir la lesión y la recidiva de una infección, y también se indican los ileluvios o los baños de asiento. La ecografía de partes blandas no es necesario, los exámenes auxiliares para diagnosticar porque es un diagnóstico médico. Y finalmente, varón de 40 años, hace una semana le drenaron un absceso y lo medicaron con antibióticos. Refiere que desde hace 2 días nota un eritema e infección necrosante que avanza y que compromete el perineo y región genital. Como sabemos, cuando se produce una infección después de una intervención quirúrgica, menciona acá que le drenaron hace una semana y hace 2 días nota ese eritema y esa infección necrosante, pues
es una infección del sitio operatorio porque se produce después de 4 a 5 días. Y acá, si fuese una infección del sitio operatorio superficial, pues no tendría una lesión necrosante. Esto más parece una infección del sitio operatorio profundo, en el que se lesionan las fascias del músculo o incluso se lesiona el mismo músculo, a lo que se le conoce como fascitis necrotizante. Específicamente la fascitis necrotizante que se produce aquí en la región genital, en la región perineal, se le conoce como gangrena, característica esta fascitis por las lesiones necrotizantes, gangrena de Fournier. Y más aún se diagnosticaría esto si mencionaran que hay una secreción de color negruzca. También se menciona que hay fiebre, escalofríos, malestar general, lo que pues me indica que no es simplemente una infección superficial, sino que ya es una infección profunda con signos sistémicos de una infección. Y esta gangrena de Fournier y esta complicación después del drenaje de una infección del sitio operatorio es más frecuente justamente en los pacientes diabéticos por la alta resistencia de su propia flora intestinal a los antibióticos. Entonces lo que se debe hacer en este caso es debridar la herida, o sea, abrir y explorar en la cirugía para retirar los residuos de tejido necrótico.